impacta, quien va a desarrollar la ponencia Nuevas Perspectivas en la Prevención del VIH. Para compartir con ustedes esta mañana por los próximos 30 minutos el estado actual de la investigación y el conocimiento de la prevención del VIH. En la primera diapositiva quiero mostrarles a ustedes los ensayos clínicos exitosos que que se han realizado en los últimos 10 años. Como ustedes recordarán, el ensayo clínico de Moanza, en el cual el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual prevenía en un 60% las infecciones nuevas de VIH, fue el primer hito en la historia de la prevención del VIH. A partir de ello se implementaron en todo el mundo estrategias en las cuales se incluía el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual como una medida de prevención del VIH. Lamentablemente, luego de ese primer ensayo, hubieron otros 4 ensayos que intentaron repetir la investigación en otras partes del mundo y ninguno salió efectivo para la prevención del VIH. Y eso es algo que nos hace reflexionar que en ciencia uno tiene que tener no solamente plausibilidad biológica, sino tiene que haber repetibilidad y reproducibilidad del efecto. Sin embargo, también quiero mencionarles que a partir de esa fecha y en los últimos 10 años no ha habido muchos ensayos realmente y podemos definir en varios grupos los efectivos. Hace algún tiempo, hace 4 años, hubieron 3 ensayos en África en los cuales se evaluaron circuncisión masculina como método de prevención del VIH con una prevención del 40%. El primer ensayo fue realizado por los franceses y luego de 2 años, 2 ensayos más realizados por los investigadores americanos dieron el mismo efecto, 40% de reducción. A partir de ello, es decir, con 3 ensayos clínicos positivos, se inicia la implementación de circuncisión como método de prevención de VIH en diversos países africanos. En los últimos 3 años han aparecido 2 metodologías. Una es la vacuna. Apareció una vacuna con solo 30% de eficacia, sin embargo, cuyos límites o intervalo de confianza iba desde el 1% al 45%, lo cual es una vacuna bastante pobre, pero da visos a que estamos en algún camino para poder encontrar una vacuna, y una serie de estudios cuya efectividad es bastante elevada y va desde un 40% para el IPREX hasta un 96% para el estudio HPTN 052. Y hablo de estos estudios que son utilizando antirretrovirales como mecanismo de prevención. Y hay 2 posibilidades en este caso. O usarlos como tratamiento en personas positivas para evitar que transmitan la infección. Y en este caso tenemos el estudio 052 y tenemos la otra posibilidad, que es usar tratamiento antirretroviral en personas negativas para evitar que se infecten. En este caso tenemos varios estudios que demuestran que existe alguna efectividad. Pero vamos a ver los pros y contras de cada una de estas estrategias. Primero quiero les había mencionado que profilaxis preexposición, es decir, usar antirretrovirales en personas negativas para evitar que se infecten, pudiera ser bajo 2 mecanismos. Uno, usando microbicidas, es decir, geles vaginales o geles rectales con estas drogas antirretrovirales y que puedan prevenir la transmisión. La ventaja de usar un gel tópico sobre una medicación vía oral es que el gel tópico tiene menos absorción al torrente sanguíneo y por lo tanto la posibilidad de efectos colaterales es menor y por lo tanto también la posibilidad de resistencia del organismo al tratamiento antirretroviral sería menor. El primer estudio que tiene resultados promisorios es el estudio CAPRISA. En este estudio, que se realizó en mujeres africanas, se utilizó un diseño que semeja mucho al diseño utilizado para la prevención de la transmisión del VIH perinatal. Es decir, si ustedes recuerdan el estudio usado para nevirapina,
Se utilizaba nevirapina al momento del comienzo del parto, había el parto y después, hasta 72 horas después, se da una segunda dosis. Y esto, en el niño, y esto disminuía tremendamente la transmisión de VIH de la madre al niño. Utilizando este esquema, se planteó utilizar gel vaginal en las mujeres hasta 12 horas antes del acto sexual y 12 horas después de pasado el acto sexual. El problema obviamente acá es planificar cuándo va a tener el acto sexual. Se evaluaron 2.160 mujeres en dos lugares de Sudáfrica, una área urbana, Bulindela, y una área rural. Y de las 2.160 se randomizaron, se fueron elegibles solamente 889, las cuales fueron randomizadas a recibir o tenofovir en gel o placebo. La retención fue bastante buena, fue una retención del 94%, y lo completaron casi la mayoría de las personas. Y en la siguiente gráfica podemos ver la probabilidad acumulada de infectarse por VIH. En la línea roja vemos a la rama placebo y en la línea azul a la rama de intervención, es decir, al gel de tenofovir. Y vemos claramente que las personas que usaron tenofovir tuvieron una menor probabilidad acumulada de adquirir VIH. Esto fue estadísticamente significativo y la reducción fue alrededor del 39%. Además, quiero mencionar dos hechos importantes de este estudio. Uno es que si nosotros dividimos el nivel de efectividad para el nivel de adherencia, es decir, reportada, es decir, personas que dijeron que habían utilizado las drogas más del 80% de las veces, entre 50 y 80 y menos del 50%, vemos que la efectividad varía sustancialmente. Aquellas que habían utilizado la droga más del 80% de las veces tenían una efectividad de 54%, mientras las que habían usado menos del 50% de las veces su efectividad era solamente 28%. Ese es el primer punto que quiero que se lleven a casa, es que la adherencia al uso del medicamento es de gran importancia para una potencial implementación de esta estrategia. El otro punto importante es que si nosotros medimos la eficacia en los primeros 12 meses, vemos que hay una gran diferencia. En realidad, la eficacia subía hasta alrededor del 50%. Sin embargo, cuando lo vemos a los 30 meses, la eficacia se reduce al 39%. Esto se conoce como fatiga, es decir, las personas pueden tener mucho deseo de usar esta droga, estamos en un ensayo clínico, pero con el tiempo van disminuyendo su adherencia y por lo tanto, o su interés en el estudio, y por lo tanto puede disminuir al final la eficacia. Y eso es lo que pasó en este estudio. Y en general estos dos conceptos hay que tenerlos mucho en cuenta, especialmente si estamos hablando de darle tratamiento antirretroviral a personas que no tienen la infección, es decir, personas sanas. Entonces ahora vamos a pasar a ver los estudios, nuevamente de profilaxis preexposición, pero por vía oral. Y han habido varios estudios. La mayoría de ellos, mejor dicho, algunos de ellos, han sido bastante eficaces, como el estudio hecho en hombres que tienen sexo con hombres, el IPREX, que demostró un 44% de reducción del VIH. El estudio hecho en Partners, PrEP, en el cual se evaluaron parejas discordantes, es decir, personas negativas y pareja, una positiva y otra negativa, y se le daba el tratamiento a la persona negativa. Y se encontró una gran disminución de la infección, es entre alrededor del 75% de disminución, 84% en los hombres, 66% en las mujeres. Es decir, bastante prometedor en este grupo poblacional en el cual obviamente existe un gran interés. Estamos hablando de parejas heterosexuales en el cual una es positiva y que la negativa, para no infectarse, toma la medicación. Y en este escenario donde existe, digamos, una relación tal vez estable, donde pueden existir hijos,
la adherencia pudiera ser mucho mayor. Tenemos otro estudio también exitoso entre hombres y mujeres con un 62%, y en este se utilizó Truvada. Sin embargo, algo que llama la atención es que existen dos estudios, uno el FEMPREP, que fue parado por futilidad, es decir, que ya a mitad del estudio se preveía que no iba a tener ningún efecto la droga, y pues hay muchas especulaciones por las cuales, a pesar de que en otros estudios salió eficaz el uso de tratamiento antirretroviral como prevención, como PrEP, en este estudio, y pudiera ser la adherencia que ya habíamos mencionado anteriormente, y pudieran ser también efectos de estrógenos o de hormonas anticonceptivas que pudieran interferir en la biodisponibilidad de la medicación. Y finalmente el estudio VOICE, que al final lo voy a presentar, donde también es un estudio más complejo, pero donde también se para la medicación antirretroviral de alguna u otra forma porque se prevé que no va a tener ningún efecto.